¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez para hablar sobre Gennady Golovkin, sobre lo que está haciendo en este momento, en especial esa preparación llamada tortura de cuello y barbilla, además lo que se sabe de esa más de una vez postergada pelea contra Kamil Szeremeta, el rival de la FIB, el alucinante trayecto de su contrato millonario con DAZN y el supuesto arreglo lateral con Canelo Álvarez para realizar la trilogía en mayo del año próximo y donde los dos aparecen con un aumento en sus ganancias. El de Canelo de 10 millones y el de Golovkin en 15 millones de dólares. Es posible que todos ustedes hayan visto esa información en la cuenta de Mike Coppinger en Twitter, pero es posible también que haya pasado desapercibida la incongruencia de ese supuesto arreglo. Y de todo eso quiero comentarles en este video, que lo he dividido para aquellos que tienen poca paciencia y les gusta ir directo al punto. Y es que antes de llegar a la situación actual sobre su rival mandatorio Kamil Szeremeta, antes de hablarles sobre los incomunes trabajos que está realizando Golovkin para ganar fortaleza, antes de comentarles la razón para que sea tan ilógico como absurdo el arreglo al que llegó con Canelo para cumplir la trilogía, es necesario recordar el itinerario cumplido por Golovkin desde aquella pelea con Steve Rolls y explicarles la razón para considerarlo como un contrato totalmente incomprensible, algo sobre lo cual hablaremos a continuación. Gennady Golovkin firmó un contrato para pelear 6 veces con DAZN hasta el 2021, es decir, 3 años, cobrando por ello un total de 100 millones de dólares. Eso equivale a 2 peleas por año y el pago de unos 16 millones aproximadamente por cada una de esas peleas. No se supo, seguramente por tratarse de la letra confidencial del contrato, mediante qué mecanismo se elegirían los rivales del kazajo. En 2019, ustedes recuerdan, cumplió la parte, enfrentó a Steve Rolls en lo que bien pudo ser un esparreo ante un rival que no estaba a su altura. Y en la segunda pelea sufrió para vencer a Sergey Derevianchenko por el cetro vacante de la FIB. Tanto sufrió que fue duramente golpeado y después de la pelea debió someterse a un examen profundo en un hospital cercano. Luego de esa pelea es que comienza el culebrón de Golovkin como tal. Y cuando decimos culebrón nos referimos al quiero y no quiero de la trilogía con Canelo, o sea, la razón principal de DAZN para contratarlo. Cuando se esperaba algún anuncio para mayo 2020, por un lado el mexicano se negaba a pelearlo nuevamente, mientras nos confundía realizando un gran casting interminable de candidatos a enfrentar y ninguno era Golovkin. Y para Golovkin se nombraba en octubre de 2019 una defensa mandatoria contra Kamil Szeremeta, la cual aún no se ha cumplido. Y aquí también comienzan las incongruencias. Por todo lo visto, el que paga es DAZN, pero el que decide contra quién, cuándo y cómo pelea es el propio Gennady Golovkin, al punto que terminó el 2019 y empezó el 2020 sin saber si efectivamente iba a pelear con Szeremeta, sin saberse si habría o no habría trilogía y sin saber siquiera si iba a pelear en el 2020, cuando en teoría firmó un contrato para hacerlo. ¿Alguien entiende que DAZN no haya exigido nada? Pues ese silencio se seguirá repitiendo. La pelea de Szeremeta contra Golovkin es la más importante de su carrera, quizás sea la única importante que tendrá en esa carrera y sin duda la mejor bolsa de toda su carrera. Eso justifica plenamente su paciencia. Desde el 5 de octubre del año pasado, cuando venció a Cortés en la misma cartelera en la que se enfrentaron Golovkin y Derevianchenko, se ganó el derecho a ser el retador FIB al título vacante que disputaron el ucraniano y el kazajo. La pelea debía ocurrir el 28 de marzo, pero fue postergada por una supuesta lesión de Golovkin durante su fallido campamento con Víctor Conte. En medio de todo eso se habló de una posible cancelación cuando sonaba la trilogía para septiembre. Pero de una hora para la otra, Golovkin decidió defender el cetro de la 160. Se fijó entonces para junio esa pelea, pero otra vez se canceló, esta vez por la pandemia.
se mencionaba agosto o septiembre. Y ahora, el entrenador de Ceremeta, Andrzej Wasilewski, dijo que están por cuenta del equipo de Golovkin. Ellos, me refiero al equipo de Triple G, le deben informar cuándo estarán dispuestos a enfrentar a su boxeador. Y citó como posible fechas octubre, noviembre o diciembre. O sea, no se sabe nada. Y solo Golovkin lo sabe. Y claro, nos seguimos preguntando, ¿qué pinta DAZN en todo esto? Si es quien tiene que pagar esa pelea es precisamente la plataforma. Pues ese silencio se seguirá repitiendo. La trilogía entre Canelo y Golovkin tiene su propia historia. Pero lo más importante de la misma es que DAZN se embarcó en dos contratos que juntos suman casi 500 millones de dólares, sin que la misma haya ocurrido y no se sepa si algún día va a ocurrir. Primero le exigía Triple G y no la aceptaba Canelo. Después fue al revés, Canelo que la aceptaba y era Golovkin el que la rechazaba. La primera especulación era sobre el peso en que se enfrentarían, ya que luego de pelear con Kovalev en 175 libras, se descartaba que Canelo pudiera hacer con comodidad las 160 libras, donde hoy es campeón por capricho del Consejo Mundial de Boxeo y ese absurdo cinturón franquicia, y no por sus peleas. En el caso de Golovkin, confundió a propios y ajenos cuando se internó por 10 días en un campamento con el controversial nutriólogo Víctor Conte, el mismo que ayudó a Mikey García a adecuar su físico para subir de 135 a 147 libras, donde enfrentó a Errol Spence. Se suponía entonces que la trilogía en septiembre sería en 168 y no en 160. La historia con Conte terminó de manera pésima. El propio Conte dijo que Golovkin no daba la talla. Y el kazajo denunció una lesión que obligó a postergar la pelea contra Ceremeta, aquella del 28 de marzo. Y aquí empieza la alucinación. Se acordó primero la trilogía para septiembre, pero en abril Jonathan Banks, el entrenador de Golovkin, declaró que no le gustaría ir directo contra Canelo. Más bien prefería primero defender con Ceremeta y luego hacer otra pelea intermedia. Sin embargo, el 1 de mayo, el entrenador de Canelo, Eddie Reynoso, confirmó la trilogía para septiembre o diciembre. Pero una semana después fue el propio Golovkin que rechazó la trilogía y ratificó y confirmó que habría de pelear contra Camil Ceremeta. A todo esto, el 22 de julio, Mike Coppinger informó en su cuenta de Twitter que Canelo y Golovkin ya habían llegado a un acuerdo para hacer la trilogía en mayo de 2021 y según sus fuentes, Canelo recibiría por esa pelea 45 millones de dólares y Golovkin unos 30 millones. En esa información no se habla en absoluto del papel de DAZN en esta historia, pero se deja entrever en el artículo publicado en la página de Athletic que tanto el mexicano como el kazajo aumentarían sus ganancias gracias, entre otras cosas, a la venta de los boletos. Y si así fuera, queda claro que DAZN tampoco rescata dinero por ese lado, o sea, solo paga por tener el derecho a transmitir la trilogía. También, de ser así, aquí la única pregunta es, ¿de quién fue la absurda idea de firmar un contrato de esa magnitud sin tener el absoluto control de sus detalles, sin tener incidencia en la fecha, sin tener incidencia en los rivales, ni tampoco tener incidencia en lo que surja por la venta de asientos? En esto evidentemente hubo una extrema ineptitud a la hora de firmar, de aceptar el pago y otorgar concesiones tanto a Canelo como a Gennady Golovkin, porque ese dato sobre lo que cobrarán en una eventual trilogía es en los hechos un autoaumento de lo que ya es un disparate de pago para dos rivales que transcurren sus históricos contratos sin enfrentarse entre sí y esquivando a otros buenos oponentes. Obviamente, en medio de todos esos arreglos, DAZN mantuvo su silencio tan absurdo como esos contratos multimillonarios. Y en medio de todo este periodo dramático para todos los deportes profesionales y la incertidumbre sobre el momento en que recobraremos la normalidad, Golovkin no lo está pasando mal. Por un lado, va edificando su futuro empresarial a partir de su propia promotora. Sus dos últimas peleas le dejaron más de 30 millones de dólares de un contrato por 6 batallas
y por un total un techo de 100 millones de dólares. Aún le quedan 4, pero de esas 4, una es contra Camil Seremeta, al que debería vencer sin pasar trabajo. No obstante, esa pelea podría ser en algún momento del presente año, pero solo Golovkin es quien lo sabe y decide. Hasta es posible que se tome todo este 2020 como su año sabático. Y mientras tanto, ¿qué? Nos deberíamos preguntar. Pues el kazajo no desiste en fortalecerse a como dé lugar, si bien fracasó aquel invento con Víctor Conte. Golovkin ha venido mostrando en sus redes sociales un intenso trabajo en la arena, algo que inequívocamente confirma que busca trabajar el rubro fuerza, el rubro aumento muscular en todas sus herramientas físicas. Pero lo más importante fuera de estos trabajos en la playa es lo que se vio en un video posteado en YouTube por el canal EAS News, donde mostró una serie de ejercicios extremos y dolorosos para fortalecer sus músculos del cuello y a los cuales los autores denominaron como tortura de cuello y barbilla. Pero esto no es todo. Debido al video de la tortura de cuello, en el mes de julio ganó popularidad, gracias a Golovkin, un viejo ejercicio con pesas rusas que fortalece las manos y aumenta la fuerza del golpe, llamado como Kettlebell Challenge, convirtiéndose en un verdadero desafío global y que impactó en mayor escala en Corea del Sur. Por todo esto me refiero a esa obsesión de Golovkin en ganar fuerza, lo que podría significar ganar peso mediante el aumento de la masa muscular. Y eso nos lleva a la misma sospecha que manejamos a comienzos de año, cuando el kazajo recurrió a Víctor Conte. Parece un contrasentido mantener en agenda esa defensa del título FIBE en peso mediano cuando todo hace suponer que Golovkin ya no es más un 160 y hoy trata de transformarse en un supermediano a puro aumento de la musculatura. En conclusión, si efectivamente la trilogía va en mayo, porque ese dinero pactado para ambos lo hace inevitable, la misma no será en 160 y sí en 168 libras, lo que agrega además el papel secundario de DAZN en toda esta historia, otro aditivo absurdo e incongruente. Los dos, Canelo y Golovkin, son campeones de divisiones a las que hace ya un buen rato no pertenecen, algo que ratifica que la era de Canelo y la prejubilación de Golovkin es un enorme e infinito culebrón, mientras que DAZN se mantiene en silencio y por ahora, solo por ahora, sigue siendo la que paga toda la fiesta. Y habrá que ver hasta cuándo está dispuesta a seguir pintada como un mero cuadro en la pared.